cierre, una conclusión de lo que fue el curso, de los temas más importantes, de las cosas que cada una de las docentes rescata como que tenemos que, digamos, de alguna forma reafirmar. Entonces la idea es hablar 10-15 minutos cada una. Tenemos en vivo, estamos con Beatriz Busaniche y con Lila Pagola, las dos participan en Fundación Vía Libre desde distintos roles, y bueno, y trabajan por difundiendo nuevas modalidades de compartir contenidos en Internet, de defender el derecho a compartir, el derecho a la libertad de expresión, a trabajar de una forma mucho más libre en Internet. Entonces, la idea es, bueno, que también cada una se presente un poquitito más en detalle si quieren, y bueno, y contar un poco, ya les digo, destacar, hacer como algunos highlights de las cosas que más importantes de este curso que fue Arte y Cultura en Circulación, en el que hablamos primero de un poco los conceptos de propiedad intelectual y de derecho de autor, y bueno, y ver cómo aclaramos un poco todo este berenjenal que a veces tenemos frente a estos temas, sobre todo para los artistas y los creadores, que son un poco el público que está más en contacto con Ártica. En segundo lugar, el tema que se ocupó Lila particularmente fue, digamos, de contar un poco cómo funcionan las licencias Creative Commons, y ahí surgieron también un montón de dudas en el camino. Y finalmente yo voy a comentar un poco lo que fue el módulo en el que yo aporté, digamos, que tiene que ver un poco con qué nuevos modelos de circulación de cultura y de creatividad tenemos frente con estos nuevos tipos de licencias y estos modelos de compartir en libertad en Internet. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Bea como para que empiece, bueno, justamente haciendo esos destaques, esos highlights de los temas del curso que desde el punto de vista de ella son más importantes. A ver, Bea, creo que no te estoy escuchando por el momento. A ver, esperamos un segundito. Te tengo en silencio, Bea, no me deja volver a darte el, el micrófono. A ver, vamos a esperar un segundito a ver si me permite pasarte la palabra. Siempre me dice que te estoy silenciando. Vea, fíjate si debajo de tu camarita hay un icono de micrófono. Fíjate si lo tenés tachado o si lo tenés activado. Hola, hola. ¿Ahora? Y bien, bien. Ahora sí. Hola, ahora te frizaste, Mariana. Ahora estás. A ver, ¿me escuchan ahora? Lila, ¿vos me escuchás? Sí, haceme seña que no te escucho, que estás muteada vos. Hola. Sí. Bueno, parece que anda. A ver si la gente en Twitter dice algo. Mm, se escucha, se escucha. Me dicen que se escucha. Bueno, a ver. Eh, Algunas de las cuestiones como para retomar de lo que vimos en el curso y las cosas que a mí personalmente me resultan más importantes de destacar es que el curso trató de poner sobre la mesa unos cuantos temas que tienen que ver con justamente lo que decía Mariana de las dificultades que hay en materia de entender qué es todo esto del derecho de autor
y las licencias libres. Em, Incluso cuando hacemos estos seminarios, que los hacemos regularmente en la Universidad de Buenos Aires, tanto en filosofía como en sociales, una de las cosas que habitualmente hacemos como introducción es poner sobre la mesa cuáles son los argumentos con los cuales se justifica la existencia de la propiedad intelectual. Eh, También hacemos foco en un análisis histórico de la propiedad intelectual, porque una de las cosas que nosotros hemos detectado a lo largo de los años es que en muchos casos no se entiende de qué se trata la propiedad intelectual y cuál es el objetivo y el argumento de la existencia de estos sistemas jurídicos. Y creo que ese fue un poco el primer objetivo de hacer este curso, ampliar un poco la difusión de este tipo de debates. Porque si nos quedamos en el debate simple de descargar cosas de internet o no, o licencias libres o licencias privativas, eso es una parte del debate, que es una parte interesante, que es una parte que tiene que ver con respuestas concretas, quizás mucho pragmatismo y demás de la situación hoy en materia de derechos de autor. Ahora, es muy difícil dar este debate cuando uno no tiene plena conciencia o conocimientos o un interlocutor enfrente para discutir las razones por las cuales existe la propiedad intelectual, los objetivos por los cuales existe la propiedad intelectual, los argumentos por los cuales existe y en qué medida los sistemas actuales cumplen o no con estos objetivos y con estas ideas que dieron origen al sistema de propiedad intelectual. Eso creo que fue la primera parte, y que es la primera parte siempre en los seminarios que damos, porque nos gusta empezar con un marco histórico de dónde vienen y cómo se han ido consolidando, también para entender. Es muy difícil entender un proceso político si uno no lo pone en un contexto histórico. Y las leyes de propiedad intelectual son un emergente de procesos políticos, son un emergente de relaciones de poder, de relaciones geopolíticas, de relaciones económicas, de presiones que tienen que ver con intereses de determinados sectores en detrimento de otros, con negociaciones comerciales y demás. Así que una cosa importante que esperamos que el curso haya no resuelto, porque es muy difícil resolver esto, estamos hablando de cantidad de bibliografía, cantidad de historia por estudiar, pero bueno, tratamos de abrir puntas para que aquellos que están interesados en entender cuál es el sistema de propiedad intelectual y cómo se llega al sistema de propiedad intelectual tal como lo tenemos hoy, esperamos haberles dado algunas herramientas para empezar. No aspiramos a que este curso haya sido un punto de llegada, sino un punto de inicio. La idea del curso también, así como los seminarios que hacemos, es fomentar la curiosidad y orientar en líneas de investigación y aquellos que tengan intereses en seguir estudiando este tema, que tengan líneas hacia dónde continuar. Para nosotros todo lo que tiene que ver con visión histórica es central porque eso nos ayuda a poner la discusión en mucho más allá de los clichés que se escuchan habitualmente. Hoy día cuando uno discute propiedad intelectual siempre se topa con cosas como por ejemplo, cuando te dicen que la propiedad intelectual es el salario del autor o cosas como que sin propiedad intelectual no existiría la innovación o cosas como que la propiedad intelectual es un derecho humano. Nosotros aspiramos a deconstruir este tipo de afirmaciones con información, con fundamentos, con contenidos, con bagaje teórico sólido, que eso es un poco lo que quisimos compartir en el curso. La otra cosa que a mí me interesaba destacar de cuál es nuestra perspectiva cuando hablamos de este tema, tiene que ver con pensar que esto es un problema público y que las licencias libres, las licencias Creative Commons, las licencias de software libre son una solución privada y por lo tanto son una solución limitada, son una solución que no soluciona todo el problema, son apenas un parche en una parte del problema, que nos permiten construir una tendencia, digamos, construir más cultura libre y demostrar que muchos de estos clichés de los que hablaba antes de, por ejemplo, sin copyright no hay software y cosas por el estilo, no son ciertos. Pero que en realidad lo que necesitamos, además de estas soluciones parciales que tenemos a la mano hoy, es dar una discusión pública teniendo en cuenta que todo el sistema de propiedad intelectual es un sistema de políticas públicas y como tal merece ser evaluado, redefinido, pensado a la luz de sus objetivos y los intereses y los problemas que se pretenden solucionar, y no necesariamente tomarlo como si fuera letra muerta de una ley que
alejada de cualquier contexto histórico. Es indispensable pensar que todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual es una política pública y por lo tanto es un objeto de debate público. Y el debate público solo es posible en la medida de que el público, y por supuesto todas las partes interesadas en este debate público, cuenten con información sustantiva que permita tomar decisiones informadas al respecto. Sabemos que con este curso, y tampoco lo vamos a lograr con los seminarios de la UBA, digamos, estos son pequeños granitos de arena, pequeños pasos para tener una ciudadanía más informada en un tema que nos incumbe a todos. Otra cosa que es importante remarcar es que cuando hablamos de propiedad intelectual muchas veces se consulta a los artistas, a la industria discográfica, a la industria del cine, a los que están, los que son parte interesada directamente en el tema, y también a los abogados que están en el tema, que también son parte interesada. Y se deja muy de lado la opinión del ciudadano común, la opinión del docente universitario, la opinión del estudiante, la opinión del bibliotecario, la opinión de todos aquellos que necesitamos entender estos procesos, que nos vemos afectados día a día por estas leyes de propiedad intelectual y que rara vez tenemos el margen a participar de la discusión. Seguramente entre las personas que siguieron el curso debe haber mucha más gente de este tipo, de gente que está interesada, artistas independientes, bibliotecarios, estudiantes y demás, que rara vez tenemos un lugar en la discusión. Si nosotros logramos empezar a abrir las puertas para que la discusión pública sobre la propiedad intelectual se amplíe de modo tal que aquellos que estamos interesados en esto tengamos un lugar para contribuir en el debate, creo que el curso va a haber cumplido más que con creces el objetivo. A mí me gustaría, como para cerrar, destacar esta cuestión, que es un camino muy largo el que tenemos por delante y que este curso, así como los otros seminarios que hemos hecho, son pequeños pasos que esperamos que después se vayan multiplicando y que nos permitan aumentar la masa crítica de personas debatiendo el tema de la propiedad intelectual en Argentina y en América Latina, en Uruguay también. Hemos tenido participantes de la región, el Librebus ha sido un proyecto de la región. En la región nos debemos todavía un debate muy profundo sobre la cuestión del derecho de autor y la propiedad intelectual. Brasil en ese sentido nos lleva un poco la delantera, pero esperamos que pronto Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile nos pongamos más en la vanguardia del debate que en la retaguardia como venimos estando últimamente. No sé, quisiera ver si hay algunas preguntas o algunas dudas. A mí me interesa más que nada destacar esta cuestión que tiene que ver con lo que a mí personalmente y a nosotros en Fundación Vía Libre nos interesa y que son las razones de peso por las cuales siempre participamos de este tipo de iniciativas. Ampliar la base de discusión pública distribuyendo lo más posible o difundiendo lo más posible la información que nosotros consideramos pertinente para profundizar el debate y hacerlo más amplio y más sólido y sobre todo multiplicando los actores involucrados. Así que yo, hecha esta introducción, me gustaría escuchar a los demás y ver qué preguntas hay y qué va surgiendo. Bueno, por ahora tenemos una sola pregunta desde Twitter de Iván Goneta, que ¿los próximos juicios sobre propiedad intelectual podrán ser una puerta de cambio a la mentalidad o estamos muy lejos? A ver, ¿es para mí la pregunta? ¿Me escuchan? Sí. Mira, el tema del cambio de mentalidad yo creo que es el problema. El cambio de mentalidad, a ver, según a qué se esté refiriendo la pregunta, porque si vamos a hablar de lo que la sociedad hoy considera legítimo y vamos a ver las prácticas sociales, el intercambio de archivos, el compartir cultura, el fotocopiar libros para estudiar, son parte de la mentalidad de nuestro tiempo. Si vos salís y le haces una pregunta a cualquier adolescente, cualquier joven, cualquier estudiante, incluso cualquier docente, si está bien o está mal fotocopiar apuntes, si está bien o está mal intercambiar canciones, o cuáles son sus prácticas, y difícilmente vas a encontrar a alguien que te diga
que no fotocopia sus apuntes porque es delito o que no le pasa una canción a un amigo porque es delito. O sea, en la práctica, como decía el artículo de Lila en Argentina Copyleft, que es el último libro que hicimos en Vía Libre, en la práctica eso es una práctica totalmente aceptada, totalmente compartida y generalizada. Son excepcionales los casos donde vas a encontrar gente que te dice, no, yo no fotocopio los apuntes o no me paso una canción con mis amigos porque eso es delito. Son contados, yo no conozco, la verdad es que no conozco a nadie que diga eso y que efectivamente lo cumpla. Hay gente que lo dice pero no lo cumple. No conozco a nadie. De hecho, yo no conozco a nadie que no haya cometido alguna vez una infracción a la ley de propiedad intelectual en Argentina. Y conozco bastante gente, no es que en mi círculo somos todos unos delincuentes. Hay mucha gente por ahí dando vuelta que no es delincuente en ningún aspecto de su vida y que sin embargo sí lo es en la violación de la ley de propiedad intelectual. O sea que el cambio de mentalidad en términos de prácticas sociales de compartir está hecho. Yo creo que el cambio de mentalidad que falta hacer es en el hecho de que esto es un tema que requiere urgente militancia y acción pública. Ahí creo que hay todavía una brecha por sanear. Esa creo que es la mentalidad. La gente, en su mayoría, todo el mundo sigue copiando música, sigue fotocopiando, sigue intercambiando archivos, pero no asume que esto es un tema que hace a la discusión política y que hace también y que requiere de una militancia. Que requiere de una acción concreta, que requiere organización para cambiar una ley. Al ser una ley tan violada, la gente no la siente como una restricción, porque sencillamente la viola. Y lo que está pasando es que los juicios lo que hacen es llevar el tema a la escena pública y ponerlo en discusión. Y creo que en ese sentido sí los juicios contra Taringa o los juicios contra Cuevana o lo que pasó con el profesor Potel o lo que le pasó a los chicos de la Biblioteca de Filosofía y Letras, de la UBA, digamos, los casos que se van registrando ponen esto en escena pública, generan conciencia de que esto es un problema, y la gente más allá de decir, bueno, voy a dejar de intercambiar archivos porque esto es ilegal, el cambio de mentalidad tendría que ser, esto es un tema en el que hace falta hacer una militancia. Y esto cierro con algo que pasó la vez pasada hace pocos días en Santiago de Chile. Estuve participando del congreso de la FECH, que es la Federación de Estudiantes Chilenos, que bueno, todo el mundo los conoce por sus enormes y activas movilizaciones en defensa de la educación pública y gratuita en Chile. Y ellos en el Congreso Nacional de la FECH que hicieron en Santiago, pusieron todo el tema del debate de propiedad intelectual dentro de los temas de agenda. ¿Por qué? Porque como movimiento estudiantil ya se han dado cuenta que esto es un tema político donde hace falta militancia. Yo creo que ese es el cambio de mentalidad que nos está faltando todavía como movimiento social. Que se entienda que hace falta una militancia para cambiar las regulaciones de propiedad intelectual porque es un tema de interés público, porque es un tema que nos afecta a todos y porque es un tema que requiere que nuestros legisladores lo entiendan, es un tema de relaciones de poder, es un tema de política, y como tal es un tema donde hay que hacer una militancia. Ahí sí creo que hace falta el cambio de mentalidad y espero que el tema de los casos judiciales nos ayude a ponerlo sobre la mesa como un tema de militancia política. Buenísimo, Bea. En este ratito aparecieron algunas preguntas más. Tal vez la pregunta que planteó Sara Frati, un poco la respondiste con esto que acabas de decir, que era un poco cuáles son los factores políticos y económicos de las licencias libres o por ese lado, más o menos creo que fue lo que comentaste recién. Si querés podés, digamos, continuar agregando alguna otra cosa, pero también nos preguntan los compañeros de Surciendo cómo se vincula el tema de propiedad intelectual con el tema de los bienes comunes naturales. Santiago Criado, además tiene una pregunta más concreta, muy, muy concreta, que dice, me gustaría que puedan comentar el despropósito de pedir bloquear en YouTube extractos de la cadena nacional por Canal 7. Y Mónica Mereles pregunta, bueno, más que nada es un comentario. Los docentes universitarios somos delincuentes y fomentamos el delito de violar la propiedad intelectual.
orgullosamente. Así Vamos. que bueno, No sé las si Lila, preguntas, no sé si Lila quiere hacer sí. su parte o sigo contestando, ¿cómo seguimos? Capaz, mira, a lo mejor que Lila continúe y vamos recopilando más preguntas en el documento compartido, porque seguramente van a ir surgiendo más cosas, así que tal vez lo mejor es que siga Lila y después hacemos una ronda final cada una respondiendo un poco y comentando las preguntas que van surgiendo. Así también te da un poco tiempo de ver un poco qué y, bueno, y comentar algo al final. ¿Te parece? ¿Les Dale. parece? Bueno, ¿me escuchan? Yo sí, perfecto. Sí. ¿Sí? Bárbaro. Sí. Bueno, por ahí, para complementar un poco lo que venía diciendo Bea, digamos, como el ámbito en el que yo me muevo tiene que ver básicamente con el lado de los autores, ¿no? Eh, Particularmente en relación a la formación, digamos, a los momentos en que los autores estudian, ¿sí? Yo vengo observando hace un tiempo esta especie de disociación que existe entre, digamos, las promesas, o se podría decir también las fantasías alrededor de la idea del copyright frente a una pregunta, una necesidad que es obviamente eh, básica, que es la pregunta acerca de la supervivencia, digamos, de los artistas haciendo, digamos, su trabajo. Y, digamos, esta disociación se da en forma de que los autores piensan como desprendidos completamente del pasado y como creando desde una especie de nube, ¿no? De la nada. Y desde ahí, de alguna manera, se puede justificar esa, bueno, esa alineación, digamos, algunas ideas básicas que sustenta el copyright. Entonces, bueno, evidentemente, si eso se sostenía mínimamente desde la perspectiva de los autores o desde la experiencia de los autores hasta hace algunos años, ¿no? Como fantasía, diría sobre todo, o como una promesa, si somos más moderados, eh, cuando uno en el presente contrasta esas ideas alrededor del copyright con la experiencia de esos mismos autores en tanto receptores culturales, ¿no? Bueno, ahí resulta más evidente para ellos mismos que si no fuera por una serie de contravenciones más o menos cotidianas a este copyright que como autores les gustaría que funcionara, no sería posible en parte de los casos acceder a la cultura, ¿no? Acceder, no sé, a esa música que nos gusta, a esas películas que nos gustan, esos textos que no podemos comprar, bueno, una serie de cosas que digamos que hacen a nuestra experiencia cultural de base sobre la cual creamos cosas nuevas. Yo veo, digamos, hace algún tiempo que de alguna manera esas experiencias de acceso a la cultura mediadas principalmente por Internet hacen, digamos, que los autores sean como un poco más moderados cuando contrastan estas ideas del copyright, digamos, el marco legal, digamos, que supone el copyright con sus propias prácticas, eh, porque evidentemente que si tuvieran que cumplirlas serían los primeros en estar en infracción, ¿no? Como decía Bea recién, yo tampoco conozco a casi nadie que respete la 11723 en Argentina, incluso gente que a veces no muy, digamos, con poco análisis de sus propias prácticas de recepción, a veces podría llegar a decir, bueno, no, yo compro el CD de música porque de esa manera el músico le llega a no sé qué parte digamos, de lo que yo pague como salario, ¿no?
Y por otro lado, bueno, yo en la clase planteaba un tema que a mí también me parece interesante de rescatar, que es, digamos, que por ahí no es muy conocido para los que no vienen del mundo del arte, precisamente porque somos un mundo bastante pequeño y endogámico, ¿sí? ¿Qué es esto de que en realidad las experiencias o las iniciativas de crítica a la noción de autor tradicional, digamos, la noción de autor tal como la concibe el copyright en su base, no son tan recientes, no se iniciaron con Internet, tienen por lo menos un siglo de antigüedad, ¿no? Yo ubicaría ese punto digamos, de inicio de la crítica a la noción de autor básicamente en el momento de las vanguardias históricas y vinculado directamente a la repercusión que tendría, que había tenido, digamos, la aparición de ciertas técnicas de reproducción de la imagen, del sonido, etcétera, en el siglo XIX, ¿no? Como un efecto secundario, del cual, bueno, vanguardias se hacen cargo, otros movimientos artísticos, lejos de hacerse cargo, las van a negar completamente, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de experiencias que son muy interesantes y muy poco conocidas de artistas que a principios del siglo XX, digamos, ya hacían cosas que hoy podríamos llamar prácticas copyleft, ¿no? Y que principalmente buscaban el mismo tipo de efecto que me parece que siguen teniendo las licencias libres en el presente, que es un efecto principalmente de tipo discursivo, es decir, uno le pone una licencia libre, en Argentina por lo menos, le pone una licencia libre a un material propio y en realidad, y lo cuelga en internet, y en realidad la diferencia que está haciendo entre ese material y otro que está sin licencia, pero que igual está disponible para bajárselo, en la práctica no es muy significativa, ¿no? Porque el que nos puso su canción, su texto, su lo que sea, sin la licencia libre, pero lo está dejando descargar igual, evidentemente persigue el mismo objetivo y no lo está entorpeciendo de ningún modo que el que le pone efectivamente una licencia libre de modo explícito. Es decir, que en la práctica, los efectos de estas prácticas para copyleft, digamos, y las efectivamente copyleft no son demasiado distintas. Sin embargo, lo que producen las licencias libres, al momento que aparecen, que están ahí visibles, es como mínimo preguntas acerca de qué es eso, para qué sirve, cómo interpretarlo, ¿no? Y bueno, desde Creative Commons Argentina sabemos bien cuántas preguntas tiene la gente respecto de qué son las licencias, cómo se hace para registrarse, si valen o no valen legalmente, bueno, pilas de cosas que dan cuenta en realidad de que las licencias provocan preguntas, básicamente. Y en ese sentido, bueno, son creo que un buen punto de partida eh, para lo que me parece que es como el tema de fondo, que es básicamente la discusión sobre digamos, la base de los procesos creativos, por un lado, desde la perspectiva de los autores, y sobre esta tensión entre el derecho digamos, a recibir algún tipo de devolución por lo creado frente al derecho de acceder a la cultura, ¿no? Que es una discusión que tenemos que dar públicamente y que, digamos, hace falta que entendamos cómo eso está hoy materializado en una determinada ley que nadie cumple, pero que es la vigente. Cómo ha cambiado esto en los últimos años y, bueno, y sobre todo lo más difícil, cómo queremos que sea en el futuro. Desde la perspectiva de los autores, el cómo queremos que sea en el futuro es una pregunta súper difícil de plantear. Y acá probablemente, digamos, voy a poder traer específicamente la experiencia de los artistas visuales, porque en realidad
como yo siempre, siempre que me preguntan de qué van a vivir los artistas, yo repregunto, ¿de qué viven ahora? ¿Sí? Porque básicamente la pregunta que está en el foro es esa, digamos. O sea, es que el copyright es una promesa de la que nadie puede dar cuenta que se haya cumplido, por lo menos en ciertas disciplinas de las artes. Y cuando podemos poner ejemplos, la verdad que yo personalmente diría que esos no son los ejemplos a los que yo suscribo, digamos. O sea, si el copyright sirve para eso, y capaz que una razón más, digamos, si el copyright sirve para sostener la producción de cierto tipo de obras, ¿sí? Capaz que es una razón más para revisarlo desde el punto de vista estrictamente digamos, de la calidad de las producciones, ¿no? Entonces, bueno, eso así como un par de cosas que por ahí podían complementar lo que Bea había comentado. Y yo diría que no mucho más. No sé si podemos por ahí pasar a ver qué dicen las preguntas. Bien, se han ido acumulando ahí algunas preguntas. Les cuento que ahora sí encontré desde dónde podemos ver cuántos espectadores hay. Hay 31 espectadores, 31 personas que están viendo la conferencia, y en Twitter están participando unos cuantos, compartiendo preguntas, que las estamos recopilando junto con Jorge, que está dando una mano con esto. Yo diría que tal vez lo que podemos hacer, si quieren, yo sigo adelante, comento un poco lo que corresponde más que nada a la parte del curso en la que estuve más involucrada, y después pasamos una ronda de respuesta o de comentarios a las preguntas que se han ido planteando. Así dejamos también que se suma alguna otra pregunta más, y ustedes también, si abren el documento compartido, ahí van viendo qué se ha ido planteando, y van pensando también en función de eso qué cosas les gustaría responder o comentar. Yo por mi parte, en cuanto a lo que fue el tercer módulo del curso, que tenía más que ver con los nuevos modelos basados en licencias libres o nuevos modelos de circulación, de distribución, lo primero que como que traté de mostrar un poco, y muy complementario con todo lo que venía diciendo Lila, es que estos modelos basados en licencias libres no nos explican cómo podemos vivir los artistas sin copyright. Es decir, no trata de presentar de alguna forma cuál es la solución, me parece a mí, o el parche, o la solución al tema de un mundo donde el copyright va perdiendo cada vez más validez. Porque las licencias libres, por sí mismas, como que no están diseñadas para dar esa respuesta, no va a respondernos de qué vamos a vivir los artistas y por qué la gran mayoría de los artistas, en definitiva, la gran mayoría de los artistas no están viviendo del copyright, como decía Lila. O sea que no vamos a responder con las licencias libres una pregunta que el copyright tampoco por sí mismo responde. O sea, cómo responder a esa pregunta, y después preguntarnos cómo las licencias libres pueden contribuir de alguna forma a responder, pero no son la respuesta principal. Yo creo que eso se entendió bastante durante el curso, por lo menos en los posteos y en los comentarios. Eso, digamos, no surgió tan persistentemente la pregunta de qué vamos a vivir los artistas. Pero no obstante, los derechos de autor tienen, lo que uno aprende cuando empieza a entender las licencias libres y abiertas, es que tienen muchos aspectos, no solamente lo que tiene que ver con la explotación de la obra, la forma en que se reproduce, si se puede compartir o no, en qué términos. Esas cosas van más allá de la explotación económica de una obra. Y esos son todos aspectos que las licencias Creative Commons, por ejemplo, permiten desagregar y flexibilizar, y que pasan nuevamente a ser una decisión del autor. Entonces, lo que hacen estas licencias en estos nuevos modelos es dar esa flexibilidad, es permitir a los autores aprovechar las condiciones de producción y circulación que hoy están dadas por Internet. El uso de estas licencias, yo entiendo que van acompañados también de comprender cuáles son las oportunidades que hay en Internet
para los artistas y cómo aprovecharlas. Y lo que me encuentro muchas veces conversando con artistas y con creadores es que no se perciben tampoco claramente esas oportunidades, y tampoco se entienden mucho a veces los desafíos y las nuevas tareas que hay que asumir para aprovechar esas oportunidades que hay en Internet. Que no son solamente una cuestión de subir una obra y permitir su descarga, como decía Lila, no es solamente eso, tiene que ver con todas las preguntas y todas las posibilidades que abren estas licencias, y además empezar como a desarrollar nuestra actividad como artistas en Internet. Pero lo que también veo es que hay muchos temores de parte de los artistas sobre qué va a pasar con mi obra si la suelto en la impredecible red de alguna forma de circulación que es Internet. Lo que yo muchas veces encuentro entre los artistas es no tanto el miedo a perder esos posibles ingresos que podría generar la explotación de un copyright, sino mucho miedo a perder como el control sobre lo que ellos crearon. Un poco el miedo a no ser ellos quienes decidan qué se hace con la obra, cuando en realidad ese control de alguna, se pierde igual cuando una obra se publica bajo copyright, porque es un poder que se deja en manos de los editores, de la industria cultural, y también de las entidades de gestión de derechos de autor, que explícitamente se encargan de la gestión colectiva de esos derechos, y que uno está como artista dejando ese control en manos justamente de ese tipo de organizaciones que fueron creadas para eso. O sea que en definitiva ese miedo a perder el control también tendríamos que cuestionarlo de alguna forma en el sistema tradicional. ¿Y cuáles son esos controles que temen perder los artistas? Con mucho tiene que ver con el control sobre quién, para qué y en qué contexto se utiliza una obra. Esto me gustó cosas. Primero que nada, que si como artistas nosotros queremos trascender de alguna manera, esa trascendencia implica siempre un desprendimiento, una pérdida de control, que esa obra que hemos creado va a cobrar una autonomía con respecto a nosotros que somos sus creadores. Entonces, cuando un autor se hace tan célebre como por ejemplo un Borges, que como todos sabemos sus obras son utilizadas como de infinitas maneras, ¿no? Desde la crítica, el ensayo, la creación de obras a partir de cuentos o poemas como dibujos, pinturas, hasta el recitado de un poema en un acto escolar, la circulación de frases sueltas en Facebook, no sé, un montón de cosas. Eso es un indicador de que ese es un autor célebre, popular, querido, y esa circulación que Internet amplifica supera las posibilidades de un control tan férreo como el que hace, por ejemplo, María Kodama, ¿no? Entonces, si uno quiere tener ese nivel de trascendencia o pensarlo para un futuro, en parte hay que perder el control de quién hace qué con mi obra, ¿no? Y la segunda cosa que quiero decir, que tiene que ver con esto, es que no es tanto el control, sino la responsabilidad que nosotros tenemos como artistas. Porque si de alguna forma queremos ya no controlar, sino promover los usos de nuestra obra, los usos que nos gustaría, nos va a quedar otra que hacernos cargo de eso, ¿no? Hace poco estuve en una charla en donde una fotógrafa, que era parte del público, hizo el siguiente comentario. Ella decía que cuando que le daba como mucha bronca y mucha impotencia que sus fotografías fueran a veces levantadas y utilizadas por portales de noticias para artículos o noticias, contenidos que no tenían nada que ver con el motivo de por qué ella había generado esas obras, y que muchas veces tenían o sea, eran totalmente contrario a lo que ella de alguna forma quería, el mensaje que ella quería dar, ¿no? Y eso a ella le daba como muchísima bronca, impotencia. Y entonces yo pensé ante esa cuestión, que no era tanto de un tema económico, de que le pagaran o no, sino de cómo se usaba, que ahí, digamos, cuánta responsabilidad nos cabe nosotros como artistas, justamente sernos responsables de que la intención que nosotros tuvimos, lo que nos interesa o no mostrar, sea algo que esté documentado, que esté compartido junto con la obra,
todo lo que tiene que ver con compartir procesos, con ir haciendo explícito la construcción que nosotros estamos haciendo detrás de esa obra, por supuesto sin pretender que eso sea la palabra que va a trascender para siempre, ¿no? Sino decir, bueno, yo humildemente como creador lo que estoy haciendo es esto y de esta forma lo estoy documentando. Creo que eso sirve muchísimo más que cualquier control que se quiera ejercer. Y no sé si realmente tenemos derecho a ejercer controles como el que tal vez esta fotógrafa quería ejercer, ¿no? Tenemos más que nada esa responsabilidad de ser como los principales embajadores de nuestro trabajo en Internet y en todos lados. Y yo creo que las licencias Creative Commons nos dan la posibilidad de retomar un control que antes se le daba totalmente a los editores, y entregar de alguna forma parte de ese control a la sociedad o devolvérselo de alguna manera. Cuando las obras son puestas en circulación por comunidades de personas en una red que las distribuye, el control que antes tenían no los autores, sino los editores, los productores, los responsables de los que hacían circular las cosas antes, se desmorona totalmente. Entonces no es la digitalización o la tecnología a la que nos tenemos que adaptar los artistas, sino a estas nuevas formas de circulación de las obras, de las cuales no solo nos podríamos beneficiar, sino que yo creo que prácticamente dependemos de ellas. O sea, por más que uno, que haya artistas que tengan los medios masivos de comunicación de su lado y con una capacidad mucho más grande de marketing y difusión que otros artistas, que la gran mayoría, igualmente, qué repercusión tienen las cosas en Internet y en las redes sociales es un indicador clarísimo de cómo le está yendo a esa obra, a ese trabajo. Y si la red no responde, y no distribuye y no difunde, difícilmente puede decir un artista que le ha ido bien. Entonces, creo que este tipo de licenciamiento tiene la bondad de ayudarnos a poner un poco a la red de nuestro lado, ¿no? A no estar enfrentados como artistas a quienes son los usuarios de esa obra y sus principales destinatarios, divulgadores, animadores, facilitadores, que es justamente el público y las personas que acceden a ella. Entonces, nosotros con estas licencias le estamos dando esa capacidad a ellos y al mismo tiempo que con toda la flexibilidad que nos están dando, nos permiten tomar decisiones mucho mayores que las que nos permite simplemente todos los derechos reservados, que es obviamente la base, el fundamento de estas licencias en la práctica, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que yo quería comentar, esa es mi reflexión sobre el curso. Y bueno, yo diría que ahora pasemos un poco a repasar las preguntas que tenemos. Yo quiero hacer un comentario sobre lo que dijiste, Mariana. Dale, adelante. Uno que vos dijiste que por ahí, digamos, los autores digamos, tienen mucho temor a perder el control de la obra cuando en realidad, en función de las licencias libres, cuando en realidad eso mismo pasa en uno de los editores en el modelo que propone el copyright. Y yo diría algo más sobre eso, porque sí, evidentemente que yo estoy totalmente de acuerdo que es uno de los temas, el de las obras derivadas es uno de los temas difíciles para muchos autores, ¿no? Porque se imaginan, bueno, ciertos usos que explícitamente no les gustaría ver materializados de sus obras, y bueno, y ahí va sin derivadas como opción. Pero yo diría que en realidad eso también forma parte de un proceso de acercamiento a las licencias libres en el que en algún momento queda claro que el control que puede tener un autor sobre su obra se acaba al momento que la publica, porque si uno pretende que una obra sea comprendida, necesariamente tiene que ceder el control, porque dejarlo al otro interpretar es básicamente perder el control de eso que uno quiso hacer. Digamos, lo que el redactor entiende, uno no lo controla, ¿sí? Hola, te cayó Lila. Sí, te cayó Lila. Hola. Justo estoy diciendo algo re interesante. A ver, yo la tengo acá en línea. Le agrego de nuevo el Hangout. Dale. ¿Me escuchás vos, Mariana? ¿Se escucha? Sí, no te escucho perfecto. Ah, buenísimo. No, yo quería retomar, ya que mientras Lila se regresa,
esa cuestión de de que la obra, una vez que es publicada o es difundida, inmediatamente la idea de seguir ejerciendo control sobre la obra es una idea ficticia en cualquier modelo. Desde el momento en que la obra empieza a circular, está sometida a interpretación. Y de hecho, yo creo fervientemente que la obra no es tal ni cobra su sentido si no tiene un lector que la interprete. O sea, es filosóficamente algo ya debatido esta cuestión de que la obra no le pertenece al autor, sino al lector. Es el lector el que le da sentido a la obra, es el lector, el escucha, el que le da contexto, el que le da vida realmente a una obra. Una obra sin lector probablemente no sea una obra y difícilmente un lector interprete exactamente lo que el autor ha querido decir. De hecho, hay reinterpretaciones digamos, famosas de reinterpretaciones de obras que los mismos autores se han sorprendido de que alguien interprete eso de una determinada obra. O sea, en comunicación, esto como lo mismo que decía antes Lila del tema de las teorías de autor, que tienen más de un siglo la puesta en cuestión de la idea de autor. También en teorías de la comunicación, las teorías sobre el rol del lector son ya, diría, tienen décadas. Y han sido saldadas largamente. Lo que parece anacrónico es esta idea que sostiene todavía que el autor es un ser unívoco, individual, como caído de otro planeta que elabora de la nada y que puede de algún modo tener control absoluto sobre la obra. Nada de eso tiene realismo ni en la práctica, ni siquiera en las teorías. O sea, eso solo se piensa así en el marco legal del copyright. Y que es un marco legal diseñado por abogados. Si es que hay abogados en la sala escuchando, discúlpenme, pero está alejado completamente de cualquier teoría de la comunicación o de filosofías del lenguaje o de análisis del discurso, teorías de autores, digamos, no existe siquiera en la lógica misma de los artistas. Cuando uno ve, por ejemplo, ya que habían citado antes el ejemplo de Borges, una María Kodama con el nivel de recelo sobre la obra de Borges, y uno lee la obra de Borges y los mismos cuestionamientos que Borges en su obra hace a la lógica del autor, y la verdad es que hay una contradicción ahí grande. El Pierre Menard, autor del Quijote, es una declaración absolutamente brillante contra la lógica de autor que sostiene que el autor es una entidad que puede tener control total sobre la obra. El mismo Borges fue capaz de decir que otra persona puede escribir la misma obra. Kodama no lo entiende a Borges. Kodama no lo entendió. No sé si quieren que sigamos con las preguntas, ¿cómo vamos con eso? Porque si nos enroscamos con la teoría filosófica de los autores, vamos a estar todo el año. El resto de la tarde. Yo diría que sigamos con las preguntas. A ver, Iván Goneta preguntó cuáles podrían ser las formas de introducir en el ámbito educativo, primaria y secundaria, el tema de la cultura libre. A ver, puedo contestar algo que es importante incorporar este tema. En primaria y secundaria yo creo que está la generación que ya tiene naturalizado el intercambio de archivos. La generación nuestra es una arribada a estas prácticas, pero la generación que está hoy en primaria y en secundaria ha crecido con estas prácticas. Por lo tanto, ahí hay ya un semillero de activistas interesante. Yo creo que la forma de entender el tema de la cultura libre es un poco lo que hablábamos cuando hicimos el evento de Librebús en Córdoba, que tiene que ver con entender qué es la cultura efectivamente, y que la cultura libre es de algún modo reivindicar la cultura como tal. La cultura es libre y es compartida. Lo que es lo ridículo del asunto, lo anacrónico del asunto, lo que va contra natura del asunto, es la cultura privativa. Toda la cultura es cultura compartida porque hace la esencia de lo que es la cultura en sí. No existe algo así como la cultura que no se puede compartir, porque choca de plano con el concepto de cultura. La cultura es esencialmente un vínculo social.
La cultura es esencialmente una relación social. La cultura es compartida o no es. Por lo tanto, devolverlo a su estado natural, diría yo. No sé si hay algo de natural en esto, pero no se me ocurre otra palabra que lo ejemplifique. Devolver, digamos, dejar en claro que lo que está fuera de juego acá es la cultura privativa, la cultura del prohibido compartir. Eso es lo que quiebra el concepto de cultura. La cultura es necesariamente compartida. Y esa creo que es la lógica que hay que recuperar para poner sobre la mesa en el debate. Lo que es contra natura en la cultura, en este caso, es la cultura privativa, la cultura de todos los derechos reservados y prohibido compartir. Eh, con esto como marco, hay un montón de cosas que se pueden hacer, desde el hecho de empezar a entender la cuestión legal, empezar a entender qué es lo que se puede hacer o no con aquellas obras que están bajo el régimen privativo, eh, pero siempre haciéndole entender a los chicos que eso es algo que hay que cambiar, y que no, digamos, el otro día, hace pocos días en Twitter vi a Enrique Danz, que es un español que siempre publica artículos muy interesantes sobre esto, publicó una imagen, un escaneo de un libro de texto de primaria en España, donde equiparaba la idea de piratería, tenía toda una explicación para niños sobre el concepto de piratería, y hablaba de que era robarle a los artistas y qué sé yo. Pero hay que luchar contra eso, básicamente. Hay que dejar de permitir que los aparatos de propaganda de la industria sigan metiendo ese tipo de cosas en la cabeza de los chicos. O sea, hay que reaccionar contra ese tipo de cosas y después dejar que los chicos operen en función de lo que se les enseña como valores. Cuando uno está criando un niño, le enseña a compartir, si lleva galletitas, caramelos, cosas, ¿qué es lo que una madre, un padre le enseñan? A compartir. Bueno, lo mismo, ese mismo tipo de valores deben estar en todo lo que tiene que ver con los libros, los textos, la música, la cultura como tal. Y lo que hay que ver es cómo hacemos para que ese tipo de mensajes, como el que mostraban el otro día de los textos de primaria de España, no hagan daño, digamos. También hay que hay que resistir ese tipo de cosas. Pero me parece que entender que la cultura es libre o no es cultura es como un primer paso. Yo Bien. agregaría una cosa más respecto de eso. Me parece que digamos, en el ámbito educativo probablemente el tema de la cultura libre sea como, digamos, como decía Bea recién, en general en la escuela difícilmente se va a enseñar, a pesar de que las escuelas públicas deberían, difícilmente se va a enseñar lo que dice el marco legal vigente y todo lo que no hay que hacer, ¿no? Por el contrario, los valores que vamos a encontrar en general presentes, estimulados e incluso sancionados cuando no suceden así, son precisamente los de compartir en general, ¿no? O sea, esto como una de las tantas relaciones en las que las escuelas funcionan como refugios de cómo funciona realmente el mundo fuera de ellas, ¿no? Y que bueno, después cuando salimos de la escuela nos encontramos con que la vida real era otra cosa. Bueno, creo que este sería como uno de los pocos ejemplos en los que habría que preservar justamente esas dinámicas escolares alrededor de la cultura libre no nombrada, pero que tiene lugar en el ámbito educativo. Yo creo que en la mayoría de los casos, en el ámbito educativo, el copyright no opera como un problema, ¿sí? De restricción de acceso. Ni ese ejemplo que citaba Bea del blog, en la Argentina, por lo menos, no, digamos, las editoriales, por ejemplo, no pasan de poner unos cartelitos cada vez más grandes y más visibles respecto de que no hay que hacer fotocopias y ese tipo de cosas, pero digamos, yo no conozco por lo menos que hayan pasado a la acción directa, como el caso ese que mencionaba Enrique Danz, ¿no? Es decir que, digamos, ya hay ahí como un terreno de prácticas recuperables en los que creo que lo interesante sería cómo hacer para salvar esa distancia entre la escuela y el mundo real, ¿no? Es decir, que esas prácticas que
a los que nos acostumbramos en el ámbito educativo, no sean luego invalidadas, ¿no? Por el hecho de que, bueno, en la escuela se podía, pero en el mundo real, como en tantas otras cuestiones, las reglas son distintas, ¿sí? Veamos alguna otra pregunta como para que medio que nos permita redondear, y yo rescataría un poco la pregunta de Blanca por Twitter, que es cómo se pueden generar otros espacios de gestión que no pasen por las gestoras colectivas de derechos. Que yo en mi comentario hablé un poquito de eso, un poco de en qué medida los artistas le dejan el control a las gestoras colectivas de derechos, pero yo creo que en este tema ustedes tienen mucho más claro que yo cómo es el asunto, ¿no? En qué medida pueden aparecer. Esa pregunta apareció en el curso también en determinado momento, cuando uno empieza a razonar y llega como al callejón sin salida de en qué medida las entidades de gestión de derechos, como es en el caso de Argentina SADAIC, en el caso de Uruguay SAGADU, en el caso de España la SGAE, y bueno, y en cada país existe la correspondiente, cómo se llevan con este impacto de Internet como red de circulación de cultura, de conocimiento, no solo como una tecnología, porque siempre hablamos del impacto de las tecnologías, y me parece a mí también que es el impacto de la agregación de prácticas de la sociedad, de estas que estábamos hablando recién, desde el hecho de compartir, que es algo que lo practicamos desde la escuela. Bueno, ¿cómo esto se compatibiliza o no hay ninguna solución con los esquemas actuales de gestión colectiva de derechos, y cómo se podrían generar otros espacios de gestión que den cuenta de cómo son las cosas actualmente, que respondan a la existencia de nuevos tipos de licencias, y bueno, porque en definitiva son también las entidades que deberían representar a los autores, ¿no? Bueno, cómo toman en cuenta la posición de autores que ahora están empezando a tener otro tipo de posición muy encontrada con lo que siempre este tipo de entidades está predicando, ¿no? Sí, el tema de la gestión colectiva es uno de los temas más recurrentes en este asunto. El problema que tenemos acá es que las gestoras colectivas pretenden o se presentan públicamente como las representantes de los intereses de los autores. Y acá es donde nuestra militancia llega al punto límite en el cual nosotros no podemos, por lo menos yo que no me considero artista, digamos, yo soy militante, trabajo en el mundo académico, escribo, pero digo, no me considero un artista, claramente no lo soy en esos términos. Sí me considero una autora, pero no me representa SADAIC, ni Argentores, ni ninguna de estas instituciones. El punto es, en este punto es donde nosotros necesitamos que los propios autores y los propios artistas se comprometan con las prácticas de su tarea y con poner en cuestión a aquellos que los representan. Es sabido que las gestoras colectivas como SADAIC, por ejemplo, no reparten la torta del dinero, que es muchísima, de una manera que llegue a muchos artistas, digamos. Llega a un pequeño número de artistas y es muy difícil saber cómo se distribuye la torta. Lo que tenemos aquí son entidades muy poderosas, con una disponibilidad de fondos enorme, porque cobran en prácticamente todos los lugares donde se está ejecutando música. Y por otro lado, no sabemos cómo se reparte. Y hay muchos artistas que están descontentos con este tipo de prácticas, pero que han abandonado quizás o fracasado o no lo sé, pero no está claro que haya un intento de cambiar el modelo de representación de los autores en la gestión colectiva, aún sabiendo que hay un descontento muy grande en el mundo de los artistas. Entonces ahí hay una brecha entre el nivel de descontento que hay y
la posibilidad de gestionar otra cosa. El problema también tiene que ver con, volviendo al principio, con las leyes que regulan esta cuestión. En Argentina, estas gestoras colectivas tienen carácter de monopólicas, tienen carácter, por ejemplo, SADAIC administra todo el repertorio musical, incluyendo música que está en dominio público. Y este tipo de cosas se resuelven legalmente, se resuelven en el Congreso con legislaciones que dicen cuáles son las atribuciones o no de estas instituciones. No sabemos cómo opera el tema de por ejemplo, la auditoría de cómo reparten lo que reparten. O sea, todo el sistema de gestión colectiva está puesto en jaque, no solo por el mundo digital y las nuevas prácticas, sino también en el mundo analógico, digamos, en sus prácticas cotidianas de recaudación y reparto. Conocemos casos como el de la SGAE en España, que ha llegado a tribunales por cifras millonarias de fondos que no se sabe a dónde fueron a parar. En Brasil también ha habido algunos escándalos vinculados con el uso y la distribución de los fondos. Digamos, son organismos que manejan grandes cantidades de dinero, que los manejan en forma monopólica y cuyas cuentas no son transparentes al público. Entonces, es muy difícil de controlar cómo operan estas gestoras colectivas, pero son los propios artistas representados por estas gestoras colectivas los que de algún modo tendrían que también empezar a pensar cómo generar entes de representación que sean más transparentes, más democráticos, más flexibles y mejor adaptados al entorno digital y al entorno analógico también. Pero ahí creo que hay un desafío para el mundo de los artistas. Nosotros, por lo menos como militantes en el campo de Internet y demás, no tenemos una respuesta si los propios artistas no están acompañando algo. Nosotros podemos pensar en formas de gestión de la obra. Hay algo que los dirigentes de la gestión colectiva siempre dicen, y es que, según ellos, en el ámbito internacional es imposible para un autor hacer la gestión de su propia obra, lo cual pudo haber sido cierto en algún momento, quizás tenga algo de cierto en este momento, pero también es importante empezar a pensar cómo un autor puede gestionar sus propios ingresos sacándose de encima a este intermediario. Las licencias libres no resuelven esto. Las licencias libres, uno de los viejos eslogans de Creative Commons era saltándonos los intermediarios, saltarse los intermediarios. Sin embargo, no hemos logrado todavía encontrar la forma de saltarnos a estos intermediarios. Hay algunos proyectos, como por ejemplo la revista Orsay, donde ellos también dicen nadie en el medio, jugando un poco con la idea de Orsay y de esta cuestión de que no haya nadie entre el autor y el lector, pero todavía son modelos por explorar. La buena noticia es que es un camino entero por hacer, y quien tenga ganas, vocación y fuerza e ideas para hacerlo, las puertas están más que abiertas y las posibilidades están. Ahora, en un determinado momento vamos a tener que ir al Congreso y pedir que el Congreso cambie la ley que le da el monopolio de la gestión colectiva a instituciones como SADAIC. No sé cómo será en el resto de los países, pero seguramente hay alguna ley que les da el monopolio de la gestión colectiva, porque es, digamos, es lo más habitual. En Argentina, por lo menos, hay leyes que avalan que SADAIC es una gestora colectiva monopólica, al igual que Argentores y demás. O sea, como en todo este campo, hay que generar prácticas innovadoras, generar modelos innovadores y cambiar las leyes. No, me quedé pensando en esto. También quería preguntarles, digamos, en qué medida podría trasladarse a nuestros países cosas como las que ha hecho, por ejemplo, Exnet en España, que dio como instrumentos y herramientas para los autores para poder desligarse de este tipo de entidades, ¿no? Exnet, que en su momento se definía como ex-GAE, como un juego de palabras entre las GAE, y bueno, después tuvieron que cambiar el nombre y ahora son Exnet, que le dan como ciertos instrumentos. No sé si esos tipo de instrumentos están disponibles concretamente en Argentina y en otros países que conozcan la situación. El problema en Argentina, Mariana, es que es lo que decía, la ley le da la gestión, la administración de todo el repertorio musical, por lo menos a SADAIC. Con lo cual, hace falta o un litigio ejemplar, digamos un litigio que nos permita liberar alguna obra, viste que muchas veces se hace lo que se llama litigios estratégicos,
o cambiar la ley, porque la ley lo que hace es darle a SADC la administración de todo el repertorio. Entonces, por más que tengamos las licencias libres y este tipo de instrumentos, en algún punto SADC va a meter su cuchara y va a pretender cobrar. De hecho, hace un par de años tuve un debate mano a mano con el director ejecutivo de SADC y fuera de micrófono él me decía, usted promuevan lo que quieran, nosotros no tenemos ningún problema con las licencias Creative Commons. Nosotros vamos a ir a cobrar igual. Ese fue su síntesis del debate. Nosotros no estamos en contra ahora. Nosotros vamos a ir a cobrar igual. Lo único que queremos es ir a cobrar. Ustedes, después que la gente haga lo que quiera con la obra, nosotros vamos a ir a cobrar. Y ese es, creo que, el espíritu de SADC. Bueno, ese creo que es uno de los cuellos de botella que tenemos en este momento más grandes para dar un avance para dar más empuje a todo lo que tiene que ver con la cultura libre y las licencias libres en Argentina. También me parece que hay unos casos o unos espacios de intervención interesantes que no estamos ocupando del todo, como justamente esas disciplinas que todavía no tienen gestoras colectivas. El caso de la fotografía, que vos trajiste un ejemplo, Mariana, que es un caso típico, digamos, siempre que hay un fotógrafo en una sala que se habla de licencias libres, el comentario puede ser ese o, digamos, bueno, de cómo hacer básicamente para en Argentina empezar a cobrar por los derechos de autor que por el momento, digamos, cobran en general en relación de dependencia con algún medio, ¿no? Muchos fotógrafos. Me parece que es un buen momento como para pensar alternativas de distribución, porque finalmente lo que está en discusión es el cómo hacer para en ciertos modelos de producción que requieren o una inversión inicial o, digamos, o una, digamos, logística de distribución más o menos compleja para ser viables económicamente, ¿no? Porque realmente hay producciones que si no se reparten en pequeñas cantidades correspondientes a cada una de los receptores, digamos, que podrían disfrutar de ellas, la verdad que serían muy difíciles de hacer directamente, ¿no? O sea, suponen riesgos comerciales muy grandes. El caso del cine puede ser como quizás el más ilustrativo, ¿no? O sea, que tiene un modelo de financiamiento que necesita de la distribución en una gran cantidad de receptores necesariamente. Pero bueno, me parece que en algunas disciplinas artísticas que todavía las gestoras colectivas no tienen forma, ¿sí? Y donde los artistas perciben que su desprotección tiene que ver con el hecho de no estar, digamos, adentro de una gestora colectiva, bueno, ahí es donde sería interesante incidir justamente para comentar esto que acaba de decir Bea, ¿no? O sea, el cómo se distribuye lo que se recauda en concepto de copyright no es un detalle menor, ¿sí? Porque finalmente en ese detalle es en el que se va toda la legitimidad de una gestora, ¿no? O sea, a lo mejor las gestoras, si fueran más transparentes respecto de ese proceso, podrían tener alguna salvación, digamos, ¿sí? Pero digamos, el punto es que si no podemos saber cómo se administra el dinero, bueno, la verdad que el sistema evidentemente no sirve cuando uno se pone a analizarlo en términos prácticos. El problema creo que es que a los artistas esa parte práctica de, bueno, a ver, ¿cómo reparte la plata SAIC? ¿Cómo reparte la plata, no sé, CAPIF? ¿Sí? ¿A quién le va? En función de que todo eso es algo que en general a los artistas no les interesa en el detalle, ¿sí? O sea, no les interesa enterarse del cómo.
compran el discurso general de que esa es la forma, por un lado, la forma de participar de un mercado real, y por otro lado, de que diga, alguien lo va a hacer, los que saben cómo hacerlo, que generalmente no son los artistas, manejar dinero, digamos, y bueno, y se conforman, digamos, con una explicación que en realidad se cae a la primera mirada un poquito escrupulosa, ¿no? Eh, yo diría, por ahí para cerrar, como último comentario de cada una, una cosa que propuso Bianca, eh, Bianca decía que si el copyright comenzó con la imprenta, sí llegará a su fin de alguna forma con Internet. Una pregunta de Bianca, y yo, una pregunta bastante difícil de responder, digo que ninguna de las tres tiene esa capacidad de futurología. Yo me quedé pensando en justamente algunas cosas que compartí yo en la clase de este curso, en mi clase, en la que justamente decía que las cosas, y tiene que ver con lo que dijo Lila en un momento, ¿no? Que el copyright puede perfectamente convivir con la distribución de contenidos gratuitos en Internet o con el acceso gratuito a los contenidos en Internet. Que de hecho muchas, digamos, las grandes plataformas en donde el contenido hoy en día se accede, se distribuye, no están o están muy poco comprometidas con otro tipo de licenciamiento y que si bien el copyright le genera grandes inconvenientes, estoy hablando por ejemplo de YouTube, y de todas las plataformas, digamos, en las que 2.0, como se llama ahora, en las que estamos compartiendo cosas, las personas, los usuarios, realmente tienen términos de uso de sus servicios, mucho más volcados hacia lo privativo, tienen funcionan, incluso hacen convenios con las entidades de gestión de derechos. O sea, eso es algo que no sabía y que hace poco se me ilustraba sobre ese scan. O sea que en definitiva pueden perfectamente convivir esto de distribuir y acceder gratuitamente con el copyright, y eso no está, justamente hace que tal vez la discusión pierda un poco de fuerza social, porque no percibimos que el copyright se interponga en el acceso a los contenidos en Internet, y por otro lado, que los contenidos estén accesibles en Internet no nos empodera más a los ciudadanos, no nos da por sí mismo un cambio de derechos más a nuestro favor, que no sea, que no se puede, que no sea a través de la militancia o de empezar a poner estos temas y hacer que estas cosas se discutan, que se generen preguntas incómodas, ¿no? Porque por ahí puedo ver películas enteras, videos en YouTube, y bueno, y tal vez dentro de un rato ese video no está más porque alguien lo bajó porque por un tema de infracción al copyright, y bueno, y me pregunto o no me pregunto por qué pasa eso, ¿no? Eso pasa porque sí, porque por más que tengamos terrible plataforma de compartición de cosas, sigue vigente lo otro. Entonces, bueno, un poco eso, que el copyright puede convivir con el acceso gratuito, y que se están generando también formas cada vez más perversas, entre comillas, de que podamos acceder a todo gratis o en la nube o pagando poco, pero sin tener ninguno de los derechos que deberíamos tener para poder hacer uso de la cultura realmente. No sé qué opinan. Mira, yo lo que sí, claramente hay un modelo donde las cosas, donde convive. Cuando preguntan, muchas veces me ha pasado si el copyleft pretende abolir el copyright, y en realidad las licencias, ni siquiera las licencias de software libre son posibles si no existiera el copyright, porque son licencias que están montadas sobre el sistema de copyright, justamente porque el copyright es un sistema que está vigente de manera automática y en todas las obras que están bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, el copyright es así, es esa típica regulación que aparece atravesada en prácticamente todo el campo de la cultura, salvo en aquellos que ya está en dominio público. Ahora, el sistema de derechos de autor o el sistema de copyright, que son cosas distintas, pero que bueno, a los fines de no ahondar demasiado en
en detalles vamos a tratarlos como si fueran más o menos lo mismo. A los fines de esta discusión, lo que tiene que quedar claro es que lo que sí de algún modo va a morir, creo yo, sin ánimo de hacer futurología, pero analizando simplemente lo que veo en la práctica cotidiana, es la idea de que es posible sostener una regulación basada en el monopolio de copia, la prohibición de copia, en la idea de todos los derechos reservados. Como decía nuestro querido amigo Enrique Chaparro, también de Vía Libre, la vez pasada lo escuché decir una frase que me parece que es muy elocuente. El Congreso puede votar una ley que dé por abolida la ley de gravedad. Ahora, las cosas van a seguir cayendo. Vos podés por ley decir está prohibido copiar, podés decir es delito penal copiar, y sin embargo las cosas van a seguir cayendo. Y la gente va a seguir copiando, y las personas van a seguir intercambiando archivos y demás. O sea, imaginar que el sistema de monopolio de copia se puede sostener mucho tiempo más es de algún modo una ilusión de aquellos que lo quieren sostener. Ahora, lo que queda claro también es que esto no es una batalla que se gane por inercia, que esta idea de, bueno, si todos seguimos copiando, la ley va a caer en, como dicen los abogados, en desuetudo. Lo que hace falta es cambiar la ley y adaptarla a los tiempos que corren y pensar una ley que reconozca algunos derechos a los autores, porque nadie está pensando en abolir todos los derechos de los autores ni nada por el estilo, pero que se adapte a un contexto sociotécnico donde la copia es el acto esencial de todas nuestras plataformas. Internet no es otra cosa que una gran máquina universal de copiado. Entonces, tenemos esta gran máquina ecuménica de copiado y tenemos leyes que dicen que está prohibido copiar. Las leyes responden a un momento histórico, a una tensión de fuerzas políticas, a un interés económico, responden a un montón de cuestiones. Ahora, sostener estas leyes del prohibido copiar, del prohibido compartir, implicarían instalar en todos nuestros sistemas tecnológicos sistemas de control que son inadmisibles para una sociedad democrática. Entonces, hay que pensar esto en profundidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a controlar lo que las personas hacen en Internet a fin de defender una ley que ya de hecho nadie cumple? Creo que es la hora de tomarnos responsablemente este debate y empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son los derechos de los autores que podemos seguir sosteniendo en este entorno tecnológico? Y cómo vamos a hacer para que el acceso a la cultura tenga el mismo valor, el mismo vigor legal que tiene la ley de propiedad intelectual. Digamos, acá se piensa mucho en los derechos de los autores, pero ¿dónde están contemplados los derechos de acceso a la cultura y los derechos de participación en la cultura? Están muy poco contemplados y están absolutamente desequilibrados con el texto legal de la propiedad intelectual. Así que yo no sé si el copyright va a morir con Internet. Sí me queda claro que el monopolio de copia ha muerto. Sí, yo por ahí, digamos, quería agregar pensando nada más que el momento de transición, digamos, respecto de lo que vaya a suceder en el futuro, que no lo sabemos, ¿sí? Es a veces difícil de explicar. A mí me pasa particularmente con el tema de los usos comerciales, que es uno de los otros temas y que a los autores les hace tanto ruido, porque evidentemente en el contexto del presente, que funcione o no es el marco legal vigente, el copyright supone un control sobre los derechos básicamente patrimoniales de tipo monopólico, ¿no? Entonces, hay mucha gente que imagina que darle, digamos, poner una licencia libre que permite usos comerciales significa como muy tontamente estarle regalando, digamos, a otro que tiene más habilidades comerciales la posibilidad de hacerse millonario, ¿no? Bueno, es parte de las fantasías de los artistas también, ¿no? Que nos imaginamos que nuestra obra vale tanto que alguien se va a hacer millonario. Supongamos que existiera la posibilidad. Lo que a veces es difícil de transmitir es que justamente las licencias libres apuestan a un ecosistema que es totalmente nuevo, que está por venir, digamos.
Es decir, si bien tenemos, digamos, podemos vislumbrarlo en el presente bajo estas formas que no son, digamos, que no tienen conciencia política de sus prácticas de compartir, como podrían ser los ejemplos que mencionábamos hace un rato de la gente de los autores que ponen su obra para que sea descargada sin ninguna restricción en sitios web, pero sin embargo no le cambian la licencia por una licencia libre o permisiva o del tipo que sea, o sea, las dejan bajo copyright, pero sin embargo, digamos, están dejando que la gente se copie y se baje esas cosas. Entonces, estamos como en un momento como de transición como bastante complejo, porque el horizonte al que el copyleft se orienta no existe todavía, ¿no? Porque, digamos, el marco legal es otro, ¿sí? Y de repente hay muchos autores que, digamos, desconfían precisamente de la propuesta de las licencias libres porque su posición en el campo que les toca actuar es débil frente a las corporaciones, frente a las instituciones culturales, frente a aquellos que sí tienen el poder de distribuir el poco recurso o mucho recurso que haya, ¿no? El recurso que les permite seguir produciendo. Entonces, es una discusión en la que necesariamente tenemos que poner sobre la mesa las condiciones de la producción. Si no podemos hablar de eso, tipo que esta discusión nunca se va a terminar adecuadamente, ¿no? O sea, tenemos que poner sobre la mesa las condiciones en las que los artistas producen y cómo hacer para que esas condiciones sean más justas y más sostenibles para mayor cantidad de productores, ¿no? Y probablemente eso significa, digamos, revisar la propia noción de, bueno, qué es un artista y qué es un proceso creativo socialmente valioso como para estimularlo o apoyarlo, bueno, una serie de cosas que son como muy estructurales, ¿no? Pero bueno, me parece que es como medio difícil esquivarle a esas discusiones. Sí, y seguro que nos quedan un montón de temas para seguir discutiendo. Durante la videoconferencia en Twitter también algunos mencionaron el tema del crowdfunding, que tiene también digamos que si por un lado estamos como muy entusiasmados con estas nuevas posibilidades, también apenas se están estudiando realmente qué efectos se está teniendo, qué posibilidades se está dando. Entonces, bueno, tendríamos un montón de temas para seguir, me parece que ya estamos como en el tiempo límite, ya estamos hace más de una hora conversando y ha estado súper, súper interesante con más o menos 30 personas que han estado simultáneamente y todo el tiempo siguiéndonos, con algunos compartiendo también en Twitter. Así que bueno, yo cerraría por acá, agradecerles muchísimo a Bea y a Lila. Bea está en Buenos Aires, Lila está en Córdoba, yo estoy en Montevideo, Uruguay. Así que, para que sepan un poco nuestras ubicaciones, que no lo había comentado, yo estoy, bueno, como muchos ya saben, trabajando, tratando de contribuir en estos temas desde Ártica. Lila y Bea trabajan en Creative Commons, trabajan también desde la universidad, desde ámbitos académicos, desde militancia. Así que bueno, estamos súper a disposición para cualquier consulta que tengan. Nos pueden seguir en Twitter, pueden, digamos, continuar en contacto por todos estos temas, porque vamos a seguir, como siempre, compartiendo cosas. Del curso va a quedar un libro digital de libre descarga también, con una licencia abierta, por supuesto, libre. Así que la conversación, digamos, que no queda por acá, sigue y necesariamente tiene que seguir. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos, a Lila, a Bea, un saludo a Scan también que se le complicó para estar, pero que también quiere seguir comentando, tal vez mediante algún otro post, algunos temas que quedaron pendientes. Así que bueno, que tengan una linda tarde, que acá está lluvioso y me imagino que en varios lados de la región también, porque está... También. Por acá no. Acá en Buenos Aires sí. Al centro no. No ha parado, pero bueno, por lo menos el tiempo nos permitió igual
estar conectados, porque esa es la cosa buena que tienen estas herramientas. Así que bueno, un gran abrazo a todos, saludos y bueno, nos estamos viendo en otras oportunidades. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Saludos a Chao. todos.